Bona tarda, bones tardes a tots, perquè aquesta que és la segona de les xerrades que fem, deixeu-me passar al castellà perquè hem convidat a gent de fora de Catalunya i crec que ens entendran millor. Buenas tardes, por tanto, y esta es la segunda de las charlas que organizamos desde la Federación Catalana de Cultura y el Patrimonio Marítimo, en la que nos hemos propuesto que cada último viernes de mes tengamos por lo menos una ocasión, aprovechando esas técnicas que hemos aprendido todos de la virtualización de las reuniones, que evidentemente tienen grandes desventajas, que es la falta de un contacto personal, pero tienen una ventaja importante y es que da una gran facilidad de compartir inquietudes y de compartir charlas y tertulias en este sentido. La de hoy, insisto, no queremos, será seguro una charla magistral, pero en cualquier caso, eso no quita que lo que nos interese es recoger un poco también la opinión de todos. Por tanto, habrá tiempo para de alguna forma realizar preguntas, sea a través del propio chat de este mecanismo que tenemos, que nos permite hacer las reuniones en línea, o bien directamente, pues en cuanto el ponente, el señor Jaime Rodríguez de la Rocea, nos lo crea conveniente, ¿no? Jaime, yo creo que debemos presentarlo muy poco porque es una persona muy conocida. Estoy convencido que buena parte de los asistentes han oído hablar de su maestría en temas legales y en torno a temas de la náutica, como profesor de la Facultad de Náutica. Pues Agustí nos facilitó claramente el contacto y hoy lo tenemos entre nosotros. La intención es poder conocer con un poco más de detalle en qué situación está y de qué forma podemos esperar que nos impacte a todos los que estamos alrededor de la navegación tradicional, la puesta en marcha de este reglamento, ¿no? Un reglamento que creo que por esperado deberíamos tener unas grandes expectativas de que mejore la situación en la gestión de este patrimonio, ¿no? Por tanto, Jaime, agradeciendo tu atención y el tiempo de dedicación que nos estás dando, adelante y sigamos con la charla o empecemos con la charla. Muchas gracias a todos los que asisten. Gracias a todos. Agradecer en primer lugar a la Federación de Patrimonio Marítimo. Es un orgullo, un honor. Lo único es que me da un cierto pudor porque, bueno, antes que hablábamos de manera informal con Elvira, ¿no? Aquí hay gente muy cualificada y que además han sido grandes compañeros de viaje en esta aventura, ¿no? Una aventura absolutamente engrascadora, una aventura muy, muy bonita y muy estimulante, ¿no? Y que gran parte se ha desarrollado en Barcelona y de la mano del Museo Marítimo, ¿no? Y también de muchas asociaciones, ¿no? Veo a Leonardo, Buques Embarcaciones Históricas, los vascos, los gallegos, los canarios. Y, bueno, da la sensación de que estamos cerca del final, ¿no? Llevamos, yo creo, 5, 6, 7 años. ¿Y cuál es mi argumento para el optimismo? Pues, bueno, recientemente la Dirección General de Marina Mercante firmó un convenio con el buque Correio La Palma y el director general reiteró abierta y claramente la promulgación del reglamento de buques históricos. El documento que yo voy a trabajar, lo digo porque lo tenéis en acceso público, tendréis 2 o 3 documentos en la página del MIDMA. El MIDMA es el antiguo Ministerio de Fomento, ahora Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ¿no? El documento que yo voy a trabajar y al cual voy a hacer referencias legales, lo tenéis en abierto en la página, insisto, en la página del MIDMA. Es el del 16 de octubre del 2020, es el último publicado. Evidentemente voy a explicar un poco el íter, el camino que se ha desarrollado, pero de un documento maestro se han ido, pues evidentemente, haciendo adendas, añadidos, todos los ministerios. Es un tema terriblemente complejo. Es complejo primero por la complejidad técnica. Yo creo que todos los que sois gente de mar lo entenderéis. Meter en una norma aspectos técnicos de embarcaciones muy, muy dispares es muy complicado. Es terroríficamente complicado. Y en segundo lugar, por un tema competencial. Las categorizaciones culturales corresponden o están asignadas a las comunidades autónomas. Es decir, todo eso
complica o hace muy complejo el proceso, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar un poco, ya entrando más en materia, ¿no? Afortunadamente, tras la Ley de Navegación Marítima del 2014, fue la primera ley que firmó Felipe VI, incluyó una disposición final octava dedicada a la regulación de los buques y embarcaciones históricas. Y además expresamente ponía que gozarían de un régimen simplificado de certificado de inspección y además, en ciertos casos, especialmente los de mayor valor patrimonial cultural, gozarían de exenciones fiscales y otros instrumentos de fomento. Esa sería la primera aparición en el derecho positivo español del buque o embarcación histórica. Hasta ese momento realmente no había ninguna tipificación legal. Sí que había habido unos antecedentes previos muy importantes, ¿no? El primero de ellos, a nivel legal, la Convención de la UNESCO sobre el Patrimonio Inmaterial. Había además la recomendación del Parlamento Europeo sobre el Patrimonio Marítimo 1046 del año 2000. Se produjo además, insisto, y no es porque esté Elvira, ella es totalmente consciente, la Carta de Barcelona del 2002, Guía para la conservación de las embarcaciones históricas, una guía técnica de conservación del patrimonio marítimo a flote. Esa guía, cuya traducción se presentó en el Día Europeo Marítimo de Gijón y figura en la página de la European Maritime Heritage, la traducción al español que se hizo desde el Museo Marítimo, ¿no? Y, por último, el libro verde Política Marítima y Comunitario destacaba la importancia del patrimonio marítimo. En este contexto, casi todas las naciones europeas tenían una regulación y además habían conseguido sobre el patrimonio marítimo flotante hacer una industria cultural de primerísimo nivel. Pensemos, por ejemplo, en el caso del Discovery en el puerto de Dundee. Se ha hecho una reordenación inmobiliaria y el pretexto es el Discovery de Robert Scott. Pero aparte de hacer para llegar al barco tienes que pasar por unas galerías comerciales, pero además hay evidentemente una parte de explotación comercial, pero hay una parte también dedicada gratuita, es decir, a las escuelas, los experimentos que hizo Robert Scott en el Polo Sur. O el caso del Britannia, que como sabéis está en Puerto Leith, es el puerto de Edimburgo. El Mary Rose recibe casi, es un pecio recuperado, pero recibe casi 4 millones de visitantes. Es decir, casi todos los países europeos tenían una regulación específica, era el caso de Francia, de Italia, por supuesto de Inglaterra, por supuesto de Holanda y Bélgica, también de Australia, también de Estados Unidos, que le dan una importancia capital al patrimonio marítimo flotante. En ese contexto España se había quedado rezagada, ¿no? Totalmente rezagada. Se produjo un hecho y me gustaría darle un aspecto anecdótico, Elvira se reirá porque fue como muy divertido. En unas jornadas del Museo Marítimo de Barcelona acudió el director general de Marina Mercante, don Felipe Martínez, un gran director general. Y en aquel momento el jefe de la inspección de buques, Gregorio Andueza, le llegó a convencer, no sé de qué forma, bueno, eran amigos, le llegó a convencer de firmar el Wilhelmshaven MoU. El MoU es un memorándum de entendimiento europeo por el cual España se sumaba a los países de la Unión Europea que se comprometían a seguir un régimen especial de visitas e inspecciones a los buques históricos. Claro, la firma por parte del director general de Marina Mercante de un convenio internacional, pues claro, suscitó todo tipo de alarmas en Madrid, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores dijo, ¿pero qué hace el director general firmando aquí un convenio internacional? Como era un convenio de tipo técnico y muy especializado, pues no pasó de ahí, ¿no? Pero claro, España se encontraba, no tenía regulación sobre el patrimonio marítimo ni sobre los buques históricos. 2, había ratificado el Wilhelmshaven MoU, este convenio de inspección y simplificación de los buques históricos, es decir, por el cual se comprometía a que aquellos buques históricos o patrimonio marítimo flotante que tocasen puertos españoles serían inspeccionados de una determinada forma. En este contexto era inexcusable, España tenía que mover ficha y todo ese proceso impulsado por las asociaciones, por los museos marítimos,
y por todo un conjunto de gente, ¿no? Es decir, yo me he quedado sorprendido en todo este proceso de la importancia del patrimonio marítimo flotante en Galicia, en el País Vasco, en Canarias y, por supuestísimo, en Cataluña, ¿no? Una multitud de intereses y aspectos legales confluyó en que, vía el Colegio de Barcelona, en la tramitación del proyecto de navegación marítima, lográsemos introducir esta disposición final octava y que, por tanto, es ley. Ese es el punto de partida del actual reglamento. En la disposición final octava señala expresamente el Gobierno tendrá que desarrollar un reglamento de buques y embarcaciones históricas y, además, un régimen simplificado de certificación y de inspección y, en ciertos casos, además, unas bonificaciones fiscales o otros instrumentos de fomento. Es decir, yo diría que ese sería a vuela pluma y con una visión panorámica muy importante. Este ha sido contado de manera muy rápida el proceso, ¿no? El ITER. Hay también una anécdota que quiero, aparte del Guggenhafen Moe, Marina Mercante, el Ministerio de Fomento en aquel momento, en la actual misma, hizo un trámite de alegaciones públicas y el Museo Marítimo hicimos un documento. Y Marina Mercante le dio mucho valor a este documento. Y en ese sentido, pues, que felicitarnos, ¿no? Porque fue el documento máster. Y por contra, nos sugirieron ponernos en contacto, que también ha sido un gran compañero de viaje, con el capitán marítimo de Castellón, José Miguel Manaute, que además es ingeniero naval, bueno, ahora se ha jubilado, pero es ingeniero naval y abogado, y que también ha sido un compañero de viaje espectacular. Es decir, en gran parte, en gran medida, salvo las adiciones que han hecho los diferentes ministerios, departamentos ministeriales de Madrid, el borrador de este reglamento debe mucho a la labor del Museo Marítimo, a la labor del capitán marítimo de Castellón, José Miguel Manaute y todo un grupo de gente, ¿no? En todos estos momentos, continuamente hemos recibido sugerencias, estímulos. Pero bueno, al final donde hay patrón no manda marinero y quien controla el BOE pues es el que manda, ¿no? Pero en gran parte sí tengo la pequeña satisfacción que se han recogido gran parte de las inquietudes que tenían los museos, gran parte de las inquietudes que tenían las asociaciones. Y lo digo en sentido positivo, ahora que estamos en una época ahí un poco triste, de que al final puedes transformar la realidad, ¿no? Y sin más yo entraría ya en materia, ¿no? Insisto que he recogido o estoy trabajando sobre la edición, la tenéis en abierto, el que se la quiera descargar en la página web, se pone Relevante Buques Históricos, veréis dos, es la de 16 de octubre del 2020. Primero, ámbito de aplicación, ¿a qué se aplica este reglamento, ¿no? Primero, buques históricos. Primero, los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español. Bueno, estos no tienen ningún problema, ya sabemos cuáles son. La Ley de Patrimonio Cultural Histórico de 1985 es muy clara. Segundo, los declarados de interés cultural. En esto hay que destacar, y hago aquí el comentario, que ya hay bienes de interés cultural. Lo que pasa es que no tanto de legislación estatal como de legislación autonómica. Por ejemplo, el Santa Eulalia es bien de interés cultural, ya tendría un acceso directo al registro. El Corrillo La Palma es bien de interés cultural, también con carácter autonómico, pero también tendría acceso al registro. El tercer aspecto sería aquellos que revisan un especial interés por estar relacionados con las actividades marítimas significativas de España, o por haber pertenecido a alguna autoridad relevante o haber participado en algún acontecimiento de trascendencia histórica. Y por último, que es donde yo creo que se van a suscitar los mayores problemas, el último punto, el apartado D, los que tengan una antigüedad superior a 40 años, siempre que además formen parte de un tipo de construcción específico que ha dejado de producirse o es prácticamente inexistente, hubiese sido construido utilizando una tecnología especial o que ya no se utilice. Es decir, quitando las categorías A, B, C, que son las más importantes, las más conocidas, el titular de un buque, de una embarcación que pueda ser considerada histórica, el 80 al 90% va a entrar en esta categoría D.
Primero, que tenga una antigüedad superior a 40 años. Yo he de confesar a título personal que yo proponía 50 años. ¿Por qué proponía 50 años? Porque era el criterio inglés y de otras legislaciones. El National Historic Ships inglés utiliza el criterio de 50 años. En ese sentido, en Madrid no lo han corregido, pero bueno, y yo entiendo que es positivo porque permite más flota. Y el requisito es de los 40 años se añade además los que forman parte de un tipo de construcción específico que ha dejado de producirse o es inexistente, o hubiese sido construido con una tecnología especial o que ya no se utilice. Es decir, estos serían los requisitos. Luego ya veremos en la certificación e inspección dónde se van a plantear los problemas, pero diría que esto sería el ámbito de aplicación. Y en igual sentido, el artículo 3º determina o intenta determinar cuál es la significación histórica. Su pertenencia al patrimonio histórico español, lo que hemos comentado en los apartados A y B, o también se considera como barco clásico de época o tradicional, entendido por aquellos los que concurren a las circunstancias anteriormente descritas. Esto es, que tenga más de 40 años y que sea representativo de una época o una tecnología que no se puede, que ha dejado de utilizarse. Como novedad importante, cualitativamente importante, ya no solo hablamos de buques o embarcaciones históricas o tradicionales o de época, sino además se ha incorporado, y yo creo que aquí hubo mucho consenso, muchas discusiones, lo hablamos muchísimo, las reproducciones singulares. Y lo valoro en positivo, por supuesto es una opinión personalísima, porque pretende todavía difundir más ese patrimonio marítimo. Entendido por reproducciones singulares, una réplica absolutamente completa o original de una embarcación o buque, aunque en su construcción se utilicen materiales que no sean los originales, y las reproducciones distinguimos, o distingue el Real Decreto, o el borrador del Real Decreto, 3 tipos: la reproducción singular tipo, la reproducción singular operacional y la reproducción singular digital. Incluimos como novedad, y me parece sumamente valioso, es decir, aquellas que tengan un carácter meramente electrónico. Las singulares tipos son las representativas de una tipología de buque, mientras que las operacionales muestran la operativa determinada. El registro se configura como un registro público, administrativo, sujeto a la legislación administrativa, está en la Dirección General de Marina Mercante y evidentemente cualquiera, artículo 6, que quiera promover la inscripción de un buque o una embarcación, la solicitud debe partir del armador, propietario, navío armador del buque, en el sentido del artículo 145 o 149 de la Ley de Navegación Marítima. Y la solicitud se debe constar, primero, la idoneidad del buque, embarcación o reproducción singular, la acreditación de la causa o su consideración como buque o embarcación histórica, los datos técnicos, el estado de conservación, el tipo de navegación y actividades, su titularidad. Si se trata de reproducciones singulares, se debe aportar un estudio histórico de concordancia y de su significación histórica. Y con carácter muy importante, el estado de conservación del buque. Y el Real Decreto señala especialmente, se exigirá cuando proceda que al menos el 70% de la estructura original del casco esté en buenas condiciones. Se podrá aceptar que sea menor de ese porcentaje, el 70%, sí que siempre que el buque o embarcación tenga una significación patrimonial destacada. Es decir, este es un aspecto, todos los demás son los más o menos normales en este tipo de buques o embarcaciones, pero llamativamente el estado de conservación. Y en relación con las reproducciones singulares, que como hemos dicho pueden ser reproducciones operativas, tipo, o excluye evidentemente las digitales que aquí no juegan, tendrá que acreditarse su significación histórica o mínima aportación histórica. Obviamente la inscripción per se, por sí misma, en el registro de embarcaciones y buques históricos españoles supondrá la nacionalidad española. Otra novedad importante y muy valiosa, yo pienso, que ha sido una fuente, yo creo que aquí todos los que trabajamos este tema había unanimidad, fue totalmente pacífica, fue los pesqueros. La inscripción del buque pesquero, embarcación pesquera en el registro producirá los mismos efectos jurídicos que el desguace y la baja en el censo de flota operativa.
gran parte del patrimonio marítimo pesquero se ha perdido precisamente por esta falta de cobertura jurídica. En este contexto podremos conservar ese pesquero, ese yacht pesquero, esa flota pesquera, pero simplemente con la inscripción en registro y, por tanto, su conservación, producirá los mismos efectos jurídicos a efectos económicos del desguace. Supondrá la inscripción en el registro la baja en el censo de flota operativa. El registro obviamente va a ser público y la baja en el registro se producirá bien por exportación, por pérdida total o causa de accidente, por solicitud del titular registral. Evidentemente, en este último caso, por solicitud del titular registral, si es bien histórico o forma parte del patrimonio histórico español, requerirá autorización, igual que ocurre con un cuadro valioso, con una pintura o escultura, es decir, que está sujeto a unas limitaciones en el caso de exportación. En el resto de los casos no. Documentos que van a requerir estos buques. Y aquí voy a pasar muy rápido porque me imagino que suscitará mucho en el turno de preguntas. Bueno, la primera es la patente de navegación, cuando los GT sean igual o superior a 20 toneladas. El rol de despacho y de dotación siempre que tenga tripulación profesional. La cobertura aseguraticia, el seguro obligatorio de responsabilidad civil del decreto 20 del 2011. Y además el certificado de cumplimiento. Este certificado de cumplimiento es el certificado que se aprueba por la Administración Marítima y en el cual se van a contener todas las medidas de seguridad. Quiero detenerme aquí un minuto porque va a ser la clave. Hemos hablado antes del World Hafen Mode y quizás los que están en el mundo marítimo conocerán lo que es el Código Internacional de Gestión de Seguridad, o International Safety Management. La filosofía es, este tipo de embarcaciones no les podemos aplicar la regulación actual, sería de locos. Pensemos, por ejemplo, la directiva de buques de pasaje, ¿no? La directiva 2009-45 del Consejo de Europa. Sería de locos aplicárselo a una embarcación que llevase gente, ¿no? Lo que se plantea en el certificado de cumplimiento es el tratamiento especial, las especialidades que le damos al buque para que no cumpla la normativa actual. De alguna forma es el documento clave donde se le van a poner a ese buque embarcación los complementos operativos o limitaciones operativas para que pueda desarrollar su función, la navegación, con toda seguridad, pero sin tener que cumplir las normativas actuales, que por otra parte sería imposible que pudiesen cumplir. Esto es, se pone el acento en relación a la seguridad marítima en los aspectos operacionales de la gestión de la seguridad. La idea es que un buque en funcionamiento, lo voy a intentar explicar de una manera más sencilla y supongo que luego en el debate se puede matizar mucho más. Un buque en funcionamiento, una embarcación que trabaje, siga haciendo sus mismas funciones, pero todas las exenciones, y en su caso limitaciones que se le puedan imponer, consten en este certificado de cumplimiento. Este sería el documento clave, el documento fundamental. Un aspecto súper destacado y muy importante, están sujetos a un régimen simplificado de certificación y de inspección y además no van a pagar tasas. Esto podríamos destacarlo como aspecto muy positivo. Obviamente, todos estos requerimientos que están contenidos en el artículo 10 del borrador del reglamento no juegan con las copias digitales. Identificación. Obviamente, lo clásico, matrícula, placa de registro, gallardete, número OMI en su caso, si procede. La placa y el registro del gallardete indicarán la pertenencia al registro de buques y embarcaciones históricas español, el Spanish Maritime Heritage. Y en relación al gallardete se ha recuperado, había también sus discusiones, sus más y sus menos, una bandera de la época de Alfonso XIII con un ancla invertida, que era de la época. Se ha considerado que esta sería el emblema de gallardete para el buque histórico. En relación a los requisitos de seguridad y protección,
Pues claramente cada buque o cada embarcación serán objeto en ese certificado de cumplimiento que hablábamos antes y en atención a las características del buque y su funcionalidad, y siempre incidiendo en esa gestión operacional de la seguridad marítima, se pondrán los complementos o las exenciones que procedan. En relación con las inspecciones, y también me parece un aspecto valioso, obviamente son siempre análisis o opiniones personalísimas mías. Para buques ordinarios será 5 años, mientras que para buques de casco de madera 3 años. El control de la seguridad, evidentemente, se va a desarrollar por las capitanías marítimas, salvo aquellos buques extranjeros históricos que toquen puertos españoles que, como decimos, se les aplicará el Wilhelm Hafen Mou, este memorándum de entendimiento por el cual, ¿qué inspeccionará ese inspector de Port State Control, control del estado del puerto, al buque histórico extranjero? Le va a inspeccionar no el cumplimiento de todos los certificados, le va a pedir su certificado de cumplimiento. Es decir, ese manual de seguridad operacional para ese tipo de buque, ese traje a medida. No sé si soy muy técnico, yo creo que se entiende, intento ser lo más pedagógico posible, pero no se le va a pedir, como se le pide a un buque normal, el cumplimiento del SOLAS, MARPOL, COLREC, perdonad los convenios internacionales que todos conocéis, lo utilizan el acrónimo en inglés. Se le va a pedir su certificado de cumplimiento y su ISM, su International Safety Management, porque esta es la filosofía. Repito, al buque histórico o embarcación histórica no le podemos aplicar la normativa actual, le tenemos que aplicar un traje a medida. ¿Ese traje a medida en qué consiste? En poner complementos, exenciones o limitaciones operacionales que aseguren su seguridad. ¿Dónde se contienen? En el certificado de cumplimiento o inclusive en el proyecto. Se delega también la posibilidad, de que estos certificados, más allá del abanderamiento o matriculación, puedan ser delegados en las organizaciones reconocidas. Estamos refiriéndonos a las CLAS, a las sociedades de clasificación. Y por último, la parte económica, social y fiscal, que yo creo que se han introducido cosas, no todas las que queríamos nosotros, obviamente, porque, vuelvo a repetir, donde hay patrón no manda marinero, y nosotros proponíamos IVA súper reducidos, instrumentos de estímulo muy importantes, pero bueno, aún así se han conseguido varias cosas, ¿no? Primero, el voluntariado. El artículo 18 contempla la posibilidad de que los buques, embarcaciones y sus reproducciones puedan utilizar voluntariado en el sentido del voluntariado cultural. Aspecto importantísimo. El mundo marítimo, tenemos ahora el convenio de trabajo marítimo, y chocaría este convenio de trabajo marítimo, que no permite que haya alguien a un barco sin una retribución. Mediante el artículo 18, ese régimen de voluntariado jugaría como voluntario cultural que podría no tener remuneración, ¿no? Y puede ser un instrumento de estímulo en línea como buques escuelas que hay en Alemania, Holanda, muy importantes. En los beneficios fiscales, como decía, pues evidentemente nosotros éramos muy ambiciosos y al final, de alguna forma, ahora el comentario, y voy a leerlo literalmente, los buques y embarcaciones históricas, sus reproducciones singulares, tendrán las bonificaciones en las tasas portuarias y de marina mercante y beneficios fiscales que se establecen en las leyes. Vosotros que me oís pensaréis, bueno, esto es un brindis al sol, no concreta nada, pero recordar que el párrafo segundo de la disposición final octava sí dice que en relación por lo menos a los que forman parte del inventario del patrimonio histórico español o los buques de interés cultural sí tendrán exención de tarifas portuarias y tratamiento fiscal adecuado. El otro gran elemento que no consta aquí en este artículo 19, pero sí lo podéis tener en mente, es el famoso 1%, que ahora es un 1,5% de la Ley de Patrimonio Histórico Cultural del 85. De todas las obras públicas, un 1%, que ahora se ha corregido a un 1,5%, debe ir a patrimonio cultural. Y evidentemente ahí entra el patrimonio marítimo. Las inspecciones y auditorías, lo he comentado, pero para que le pueda interesar, las inspecciones y auditorías no conllevarán contraprestación económica alguna, serán gratuitas.
El régimen aduanero, la limitación, sobre todo en las primeras categorías de inventario general del patrimonio histórico, bienes de interés cultural, sí que está limitada. No se puede producir una exportación sin la autorización de la Dirección General de Minería Mercante y la entidad cultural correspondiente. Y bueno, yo diría que este es un primer general overview. No sé si me he alargado mucho o poco, pero yo creo que tenéis ya una primera visión panorámica, ¿no? Un general overview de cuáles son las aportaciones. Evidentemente, y afortunadamente hay gente que me está escuchando que lo ha vivido tanto o más que yo, nosotros éramos mucho más beligerantes en pro del patrimonio marítimo, ¿no? Pero bueno, uno se acostumbra a chocar con la realidad y hay cosas que yo creo que son sumamente positivas y hay cosas que podrían ser más positivas todavía, ¿no? Pero yo diría que este es el gran muestrario de lo que va a suponer el reglamento. Llamaros la atención, así para acabar ya. Yo no creo que yo no tengo la sensación de estar a un punto de llegada, ¿no? Creo que estamos en un punto de partida, que el patrimonio marítimo flotante español está totalmente por descubrir. Y rememoro un poco lo que comentaba antes, ¿no? Cualquiera que vaya a Inglaterra o Francia y ven el partido cultural, el partido económico que le sacan al patrimonio marítimo flotante, o en Estados Unidos, me da igual, puedo poner bastantes ejemplos. Creo que está todo por hacer. Es cierto que tenemos pocos objetos o pocos, pero todavía tenemos cosas, ¿no? Y yo creo que con todas las limitaciones que seguro que ahora hablaremos, es una buena norma para iniciar todo este proceso, al cual España llega tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Y bueno, yo diría que esta es pondré aquí punto final a mi exposición, ¿no? Y si hacemos preguntas o debate o a como lo veáis. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Y yo creo que sí, que ha sido una exposición clara y he oído, más o menos siguiendo además el mismo documento que tú comentabas mientras ibas hablando, y creo que sí, estoy convencido que van a surgir preguntas. No sé si alguien quiere romper el hielo inicialmente. Está todo el mundo muy callado. ¿Agustí? Bueno, hola. Creo que iba Oriol, yo tenía una pregunta. Hola, Oriol, ¿no? Sí, vale. Oriol, perfecto, adelante. Bé, bàsicament, básicamente no, el borrador este de octubre, ¿qué situación está? No me ha quedado claro en qué situación estamos. ¿Se ha quedado en el borrador? Sí, sigue siendo un borrador, pero insisto, tengo mi feeling y lo que me comenta el director general y sí, bueno, tienes de hace pocos días la firma del convenio del Correio de La Palma, en la cual él habla claramente del reglamento de buques históricos y es su intención sacarlo de manera inmediata. El problema ya no es la Dirección General de Minería Mercante, sino que cualquier norma, y cuando hablas de temas presupuestarios económicos, por requiere la coordinación interministerial, es decir, está en los pasillos de Madrid, ¿no? Pero yo tengo pocas dudas de que va a salir, ¿eh? Está en el Consejo de Estado. Pues mira, y antes de final de año parece que sale. Podria sortir. I una altra qüestió. Has hablado de las clases. O sea, ¿quién va a inspeccionar? ¿Capitanía directamente? O Capitanía, evidentemente las primeras inscripciones son siempre de Capitanía y luego se pueden delegar, pero obviamente lo que es importante es las primeras, el certificado de cumplimiento. Este va a ser el documento clave, el documento crítico y en el caso de la reproducción es el proyecto. Estas van a ser de públicas. Luego, evidentemente, habla de organizaciones reconocidas. Aquí puedes meter, obviamente, las sociedades de clasificación y también las secas. En ese caso, las secas cobrarán. Mientras sea público, será gratis, pero mientras... El decreto claramente habla de que... que no hubiera tasa, pero de pagar el gasto de la inspectora. Público no va a haber tasas, porque lo dice claramente el decreto, pero evidentemente si vas a una ECA o se delegan una ECA o tú quieres que sea una ECA, pues al final sí pagarás ahí un servicio, ¿no?
Pero en general, yo tengo la impresión de que lo que es importante aquí, te hablo por un factor de experiencia, ¿no? Lo que yo creo que es importante es que la inspección de buques ya sabe, cuando tú ya mentalmente al funcionario le dices que hay una categoría de buques y embarcaciones históricas, ya le cambia el chip. Ya. Le cambia totalmente el chip, ¿no? Sí. Yo tenía No sé si hay una algún pregunta comentario también. más. Disculpa. Yo hay un tema que no sé si lo entendí bien y a lo mejor es más conocido. En cualquier caso, tú has hablado muy claramente de la inspección, de la inscripción en el registro, ¿no? ¿Qué ocurre con los barcos que no estén inscritos en el registro? ¿Pueden acogerse también a ese tipo de condiciones? No. Por tanto, la inscripción en el registro será algo absolutamente obligatorio en este sentido. No, obligatorio no, será voluntaria, pero en la práctica será obligatoria. Bueno, sí. Perdona, dentro de las diferentes categorías, obviamente el bien de interés cultural va por un lado, el que forma parte del inventario de patrimonio va hacia automáticamente. Tú me estás preguntando por el buque particular, ¿no? El buque de armador particular, que si quiere gozar de los beneficios legales del registro, que yo creo que los tiene, va a tener que inscribirse, va a tener que promover la inscripción. Ya. ¿Y esa inscripción será también, crees tú, a través de capitanías, de la Capitanía Marítima? Sí, es registro administrativo y la sede central en la Dirección General de Marina Mercante. Ya. Es un registro público, ¿eh? Bien, y en este caso, ¿qué ocurrirá con las embarcaciones? ¿No hay limitaciones en cuanto a tamaño, medida? No las establece. No se establece ninguna limitación. Estamos hablando, perdonar, la definición de buque es un tema que da para ríos de tinta, ¿no? Sí. Ahora por primera vez también tenemos una definición, a veces un poco absurda, estas cosas de Madrid, ¿no? Pongo un ejemplo que pongo siempre en clase, ¿no? El artículo 56 de Navegación Marítima se entiende por buque todo vehículo de estructura de capacidad de navegación y transportar personas y cosas más que tenga eslora igual o superior a 24 metros y cubierta corrida. Oiga, cubierta corrida es una chorrada. Y estamos promoviendo la eliminación. Es que a veces en Madrid tienen cosas, se pierden en Manzanares y se pierden un poco. Pero bueno, no existe definición de embarcación deportiva en la ley española. Bueno, una pequeña definición de la ley de puertos. La diferencia entre buque y embarcación es los 24 metros de eslora, por encima de 24 metros buque, por debajo, artículo 57, es embarcación, ¿no? Jaime, es que incluso en toda la movida esta, lo que cuando en las reuniones lo que intentábamos, dada la situación general del patrimonio marítimo flotante en España, es que cupiera absolutamente todo, porque sí, claro, hay poco que conservar. Y eso ha movido, ha estado encima siempre. Sí, no hemos sido objetivos, hemos sido talibanes, hemos sido guerrilleros, ahora me lo recuerda Elvira, hemos sido proteccionistas, hemos sido finalistas, éramos totalmente conscientes de una realidad. España ha perdido muchísimo patrimonio marítimo, se ve ahora en las carnes un caso que todos conocéis, el Galatea. Podría ser un gran ejemplo de lo que he explicado antes de los ingleses. El Galatea era un barco espectacular, estuvo abandonado en Sevilla 10 años con la Expo 92, lo compraron los ingleses, fue un buque de la Armada Española y bueno, han hecho una cosa maravillosa, ¿no? En ese contexto, y como señala muy bien Elvira, tenemos poco patrimonio marítimo flotante para conservar y hemos ido absolutamente, hemos llegado hasta donde se podía llegar, ¿no? Nosotros presentamos documentos de máximos, yo pienso que con una cierta solvencia técnica, muy apoyados en el derecho comparado, muy apoyados en lo que hacía Francia, lo que hacía Inglaterra. Es decir, yo creo que nos han hecho caso básicamente por esto, porque no han visto que sea un invento nuestro, sino que todas las naciones de nuestro nivel de desarrollo tenían regulaciones similares. Luego había que hacer una adaptación al ordenamiento jurídico español, pero eso nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Y evidentemente en el juego de tarifas portuarias, beneficios fiscales, nosotros, lo he dicho, lo he comentado, hubiésemos llegado muchísimo más, ¿no? Y les explicábamos, conservar un buque, una embarcación histórica o tradicional es cara de conservación, es muy cara. Tenemos que al armador, aunque sea una obligación de servicio público, cultural, pero tenemos que
ayudarle, ¿no? O sea, y yo creo que es un camino abierto, ¿eh? Que el Estado no va a poner pegas, evidentemente, con cierto tipo de buques, pero que al final va a haber una diferencia, y quiero que ser muy claro con esto, de la aprobación para el armador de buque o embarcación tradicional de antes de la publicación del decreto o después, tiene que haber unos cambios significativos. Muy bien. ¿Algún comentario más de los asistentes? Sí, yo tenía una pregunta para Jaime. Primero, gracias, Jaime, por estar aquí con nosotros. Y cuando leí por primera vez el primer borrador, y se hablaba del patrimonio marítimo flotante a nivel de España, yo creo que quizá me he dado cuenta de que se está considerando, aunque aquí entran todas las embarcaciones y barcos, pero se están considerando prácticamente las embarcaciones grandes. O sea, yo lo veo así, o sea, a las embarcaciones menores de 14, 15, 7 metros no les beneficia prácticamente para nada ese reglamento. Le veo muy poco beneficio. Quizás no le veo, o sea, le veo estar en un registro, pero no le veo grandes beneficios para las embarcaciones. Hombre, yo estoy convencido, claro, aquí ya entramos en matices, ¿no? La Dorna gallega, por decirlo, el Patí catalá, hay embarcaciones muy emblemáticas, obviamente, como son pequeñas, pues los beneficios van a ser menores, pero la simplificación, la certificación, todo ese tratamiento, seguro que es mucho mejor que la situación actual. Ya, y en este caso, aquí sí que podrán acogerse, aunque no estén directamente en el registro. Evidentemente. Vale, vale. Acordaos, no sé si lo he explicado porque es farragoso explicarlo, te pone como requisito tener 40 años o que sea representativo de una época o de una construcción o una tecnología no existente. Perdona, yo doy por descontado que la Dorna gallega, el Patí catalán van a entrar como categoría segurísimo. O sea, me parecen icòniques. Ja. Sí. Agustí, però tot el tema de tripulacions es simplifica moltíssim. Bueno, Todo sí, el tema de tripulaciones y voluntarios, hay legislaciones europeas que no lo permiten. Pero lo que no tengo claro es que si tú dependes todavía, como dice el reglamento, de un folio, de una matrícula, y si esta matrícula no es especial para buque histórico y sigue siendo lista octava, te van a obligar que tengas tripulación profesional. Esto es un tema que no queda claro. ¿Qué tipo de folio vamos a llevar? ¿Va a ser un tipo especial para buque histórico? ¿O sea, lista octava, séptima, sexta? Depende de cada uno, ¿no? Es lo que no queda claro en el reglamento. Pero Agustín, en el certificado de cumplimiento, ahí van a estar las exenciones. En ese certificado de cumplimiento vas a tener las exenciones. Si no tuvieses ese certificado de cumplimiento donde van a estar contenidos los complementos, en tu caso las exenciones, tú sí que estarías con las limitaciones de la lista que te toca de manera normal, como decía Pera, en el registro ordinario. Ya. Sin embargo, esas exenciones no son solamente de aspectos técnicos, entonces pueden ser exenciones también a nivel de lista o de ese estilo, ¿no? Entiendo, claro. Yo entiendo que sí. Ya. No lo dice el decreto, no lo dice, pero al final lo será. Ya. Es que yo había entendido que las exenciones eran esencialmente sobre los aspectos técnicos que no podía cumplir la embarcación, pero en esa visión más amplia que tú comentas, efectivamente ahí puede estar la clave para que realmente algunos de esos aspectos se regulen de una forma favorable a la conservación. Sí, a mí he de confesar una cosa, tomando café entre amigos, que, bueno, que es, como decía Romanones, hagan ustedes las leyes y déjame a mí los reglamentos. ¿Qué va a pasar aquí? Y poner un ejemplo práctico, ¿no? Y hay una expresión más fea española, pero no me parece propia decirla, ¿no? A los amigos tal, a los enemigos tal y a los demás la legalidad vigente. ¿Qué va a ocurrir aquí? Mi perspectiva, mi análisis, y obviamente propondré un ejemplo práctico para que se me entienda muy bien. El reglamento se aprobará
Y inmediatamente estoy convencido que en Galicia, en el País Vasco, también en Baleares, me había olvidado de Baleares, importantísimo, poco a poco la sensibilidad de los capitanes marítimos van a ir generando precedentes y criterios. Y sobre esos precedentes o criterios, al final generaremos una dinámica muy positiva. Mi experiencia me dice en el otro lado negativo que cuando le dejas interpretar a un funcionario estás perdido. En cambio, cuando tienes organizado toda la orquesta y que todas las capitanías marítimas lo interpreten en un cierto sentido, pues la cosa funcionará, ¿no? Pongo un ejemplo para que se me entienda. Debido al año del COVID, las navieras pequeñas, las golondrinas, han pedido una prórroga de varadas. En Baleares se dan automáticamente. En Cataluña cuesta Dios de ayuda. Es decir, si le dejas de interpretar al funcionario... Perdonad, no sé si me escucha algún funcionario, pido disculpas, pero suele ser una aventura muy peligrosa, porque además todos tienen ideas, ¿no? Cuando se genera una dinámica, yo he de confesar sinceramente cuando he hablado con capitanes marítimos que este es un tema que miran con cariño y que también un argumento para el optimismo es que no hay una oposición. Todo el mundo ve que es clarísimo, que es impresentable que España no tenga una regulación específica, ¿no? Y que además es un tema que se ve con simpatía. Esos serían mis argumentos para el optimismo. Estoy convencido, Agustín, que cuando se plantea el tema de la Dorna gallega o los patachos de Galicia, aprueba uno, se aprueban los 10.000 siguientes. Ya. Y ya la Capitanía Marítima de Coruña o la Capitanía Marítima de Vigo, ya buque histórico, pam, pam, ya automáticamente lo dejarán aparte, ¿no? Entre otras cosas porque tienen problemas encima de la mesa cada día y sí, tienen que resolverlos. Este sería mi argumento para el optimismo y para el pesimismo, ¿eh? Bien. Bueno, habrá que hacer una labor de educación o no sé, de instrucción o de explicación muy, muy concreta para que se vayan considerando los diferentes aspectos y esa cultura, digamos, generalizada más laxa o más permisiva, de alguna forma habrá que irla creando. O sea, no vale con tener solamente el reglamento, está clarísimo que no. Efectivamente, lo que quiero decir con el reglamento es que el reglamento es un instrumento, sí. Pero he de confesarte también, eso otra opinión, es decir, todo el grupo, hablo del Museo Marítimo, pero hay que hablar de las asociaciones. Estoy siendo injusto, pero veo a Elvira y recuerdo tantas aventuras con este tema que estoy siendo injusto porque dejo gente en el tintero, ¿eh? Porque Galicia, País Vasco, Canarias, Baleares han hecho una labor y las asociaciones de buques y embarcaciones tradicionales, brutal, ¿no? Pero he de confesar también que vamos a tener un gran aliado, que va a ser la propia administración. Ya. Es decir, quien venderá políticamente, hago esta charla entre amigos, ¿no? Pero quien venderá, como ya lo ha hecho hace 15 días, va a ser el ministro, el director general, ¿eh? Y nosotros nos quedaremos ahí entre bambalinas. Bueno, me prejubilaré con Elvira, ¿no? Y luego, eso sí, será bueno acompañar a los funcionarios y será bueno que, sobre todo las asociaciones, que veo gente aquí muy cualificada, pues le diga al capitán marítimo de Barcelona, señor Valencia, el capitán marítimo de Coruña ha hecho una resolución así y aquí han hecho esto aquí y el otro han hecho allá. O sea, Renou o Ramoura las Cireras sí será importante. Pero Jaime, de hecho, ya estaba previsto que en mayo venía la Dirección General a explicarlo y el COVID lo paró. Y en la reunión en que estaba Valencia, estaba Maunaut, estabas tú, Valencia no era el más abierto. Pero si a Valencia le explicas que el capitán marítimo de Baleares, el de Coruña, el de Vigo, entonces Javier Valencia lo entenderá. O sea, que quiero decir con todo esto, si me permitís la broma, que yo soy un pequeño telonero. Luego vendrá el director general, el ministro Ábalos, yo lo explicará 20 veces más. Y eso sí muy pero político. En este sentido, para poder... No pagarán tarifas portuarias. Mi pero en este sentido, para poderle decir al capitán de tu región que en otras regiones se hacen las cosas de otra forma, será importantísimo la relación entre las asociaciones o las entidades que de alguna forma tienen. O sea, que hay que promover esa
intercambio de ideas, ¿no? Seguro que será muy importante, pero también te digo que estoy convencido que ya todos los capitanes marítimos, que voy a ser justo, ahora creo que se me pasa un poco de frenada, cuando ya tienen el chip interiorizado de buque histórico, embarcación histórica, ya les cambia el... La visión es distinta ya, clarísimamente. Sí, o sea, ya es un cambio sideral, es un cambio copernicano, ¿no? Es decir, que sepan que estamos ante buque, embarcación histórica, ya los pone en otra fase, ¿no? Quiero decir, yo creo que va a ser positivo, ¿eh? Vicente. ¿Algún otro más comentarios? Sí, a ver, yo quizás esta pregunta la debería hacer mejor Jordi Rascado, que está también por aquí. Has hablado de réplicas y yo quisiera preguntarte si, por ejemplo, en un proyecto que se esté ejecutando ahora, en donde queremos hacer una réplica de una embarcación que hoy en día no existe, pero que era emblemática a principios del siglo XX, ya nos podemos, cuando hablamos con Capitanía Marítima, regirnos por este reglamento de cara al proyecto, para que no nos obliguen a hacer cosas que distorsionarían la embarcación. Por supuesto que sí, una vez que el decreto sea norma, que esté publicado en el BOE, pero ya puedes decir, oye, esto va a ser una réplica en el futuro al reglamento de buques históricos, va a tener la consideración de réplica. O sea, nos podríamos referir ya, aunque todavía no esté aprobado, de cara al proyecto, reflejarlo. Efectivamente. Ya citarlo, insisto, por eso lo he comentado en varias ocasiones, tienes el borrador del reglamento en la página del mismo, en la página oficial. Vale. Jordi, ¿por qué no hablas un momento? Hola, buenas. Soy Jordi, como decía Vicente, y soy de la asociación, la Asociación del Patí Catalá de Calafell, aunque tengamos el nombre de Patí Catalá, pues bueno, tenemos una flota de embarcaciones y ahora estamos, de embarcaciones tradicionales, y ahora estamos en un proyecto que conocen muy bien la mayoría de presentes aquí, Vicente en particular, de que estamos construyendo una réplica. Entonces, en el punto en el que estamos, el arquitecto está redactando el proyecto y está haciendo consultas a Capitanía. No conozco exactamente qué consultas, pero son consultas sobre respetar francobordos y medidas que el barco original tenía. Es un barco de pesca de vela, de arrastre, del 1915. Y bueno, pues sé que está en consulta con Capitanía de Barcelona para ver hasta qué punto pues podemos mantener formas. Jordi, te contesto de abogado, no como profesor. Vete inmediatamente por réplica. Que me vaya directamente por réplica, ¿qué quieres decir? Perdona. Sí, que comentes ya el tema de... Ay, perdona, lo que pretendes hacer es una reproducción fiel del buque de principios del siglo. Correcto. No entres, o yo no entraría en los cálculos de estabilidad o cálculos actuales. Pero eso se tiene que respetar, los cálculos de estabilidad para hacer una certificación de navegación. Obviamente sí, pero un mínimo. O sea, tú lo que vas a intentar hacer, perdona, es que se lo explica, hay una copla, ¿no? Sí. Lo que tienes... Yo iría antes ahora, perdona, es que soy ya fatal, había la duplicidad. Yo intentaría ir más por la réplica. Evidentemente la réplica entiendo que esa réplica es por lo que me habláis, es un barco de principios de siglo que flotaba, navegaba y que funcionaba, ¿no? Entonces yo les diría abierta y claramente que queréis hacer una réplica. Una réplica, no sé si una réplica idéntica, una réplica operativa o de tipología, porque hemos dicho que había 3 supuestos, pero lo que queréis de alguna forma es con materiales actuales reproducir una réplica más que irse a un proyecto nuevo. No, la verdad es que la idea o el enfoque que se está haciendo es hacer un proyecto nuevo, pero a partir de unos planos que existían del barco original,
con unas modificaciones, pues porque se quiere incorporar un motor, se quiere que sea una réplica operativa. Pero Jordi, aunque yo me equivocase, el paraguas de réplica, y evidentemente se tiene que aprobar el decreto, pero ya simplemente con sacarlo o poner el precedente del propio MIDMA, del propio borrador, te permite una flexibilidad muy superior a la normativa actual. ¿Estaremos de acuerdo en esto, ¿no? Perfecto. Eso es importante. Perdona, no pierdes nada, Jordi, mentalidad de abogado, no pierdes nada invocando la categoría de réplica. Y ganas mucho. Vale, la invocaré. Esa es una palabra seria. Leonardo. Sí, yo... ¿me oís, verdad? ¿Me oís? Bien, yo quería preguntar precisamente, iba a hablar de réplicas y como habéis ya empezado, pues mejor todavía. ¿Qué pasa si a una persona, porque vosotros sabéis que aparte de los barcos tradicionales de pesca, etcétera, nosotros somos los únicos que seguimos utilizando los barcos antiguos para los que se construyeron. Son los barcos de recreo y seguimos utilizándolos exactamente para eso, para el recreo, haciendo regatas, cruceros, etcétera. Y entonces, hoy en día en las regatas, al no haber ya barcos antiguos que restaurar prácticamente en ninguna parte, porque ya están todos restaurados, entre comillas, a mucha gente se está proponiendo hacer réplicas de barcos antiguos, de yates de vela, para hacer regatas. Y las reglas de las regatas se están abriendo precisamente a esto, dando unas bonificaciones y permitiendo que los barcos modernos, o sea, construidos recientemente, puedan incluso ganar alguna regata de barcos de época, o sea, de los más antiguos. Y yo me pregunto, ¿se puede construir un yate de 1912 sin tener que respetar la compartimentación, ¿cómo se llama esto? El mamparo anticolisión, etcétera, etcétera, para obtener la posibilidad de navegar, digamos, incluso de dar la vuelta al mundo? Ahí viene el drama. Yo entiendo que tú puedes construir según los planos originales, evidentemente con otros materiales. Tú lo puedes hacer, voy por la réplica que hablábamos antes, y la réplica, aquí está el modelo original, los planos originales, y yo quitando los materiales son nuevos, yo reproduzco este barco. Otra cosa es que la administración te pudiese decir, de manera potencial, vale, yo te coloco en el certificado de cumplimiento límites operacionales. Cuando en las regatas, ahora vuelvo a hablar de regatas, pero pongamos que las regatas son en el Mediterráneo, en todo el Mediterráneo, y hay muchos barcos que vienen de fuera del Mediterráneo. Y algunos... Leonardo, perdona que te corte. Cuando hablamos de las réplicas, tenemos conscientes de que es el futuro. Las réplicas van a ser el futuro, pero es un futuro que, como he comentado en varias ocasiones, aquí está todo por hacer. Y será camino al andar. Es decir, pero me parece importante que tú tengas esa posibilidad de invocar la categoría jurídica de réplica. La categoría jurídica de réplica te permite a ti como armador, como ingeniero naval, salvar la normativa actual porque estás copiando, inspirándote el proyecto original. Es indudable que para mí la cosa más importante de este reglamento, en este momento, digamos, de comienzo del reglamento de su vida, es el hecho de que estamos categorizados aparte. Para mí eso es fundamental. Es fundamental. Esto es fundamental. De ahora en adelante, cualquier cosa que se diga, los barcos clásicos, en nuestro caso, quiero decir, lógicamente, luego los tradicionales como queráis, pero los barcos clásicos ya son otra cosa. Ya no es lo mismo que un barco de fibra de vidrio construido anteayer. No es la misma cosa. Y yo creo que esto es muy importante. Fijaros una cosa, que yo creo que lo más importante es de cara a los propios armadores, porque lo que tenemos nosotros como asociación como objetivo principal es la de responsabilizar a los armadores, porque las regatas que al mismo tiempo sirven para salvar a los barcos, al mismo tiempo los pueden prostituir, porque para ganar la regata les hacen unas modificaciones que van más allá de lo que era la originalidad. Entonces, si nosotros damos un valor a los barcos que estén correctamente y que para entrar en el reglamento se necesite pasar por una cierta categorización de la originalidad y del estado actual del barco, yo creo que esto es muy, muy importante
pedagógicamente para los armadores, y para crear nuevos armadores en el futuro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el reglamento da puertas a 1.000.000 de cosas, ¿no? Yo hablo de la industria patrimonial cultural, pero hablo de los aspectos de alguna forma, no es que lo diga yo, lo dice el Libro Verde de Política Marítima, despertar vocaciones, creación de riqueza. En un artículo mío, esto lo tenéis en abierto, ¿cómo se llama? El buque histórico, hacia un estatuto jurídico del buque histórico, lo tenéis en abierto. Ahí pongo ejemplos de aprovechamiento económico, ¿no? Es decir, permite el juego del voluntariado, permite las desgravaciones fiscales, permite, o sea, las posibilidades son infinitas, ¿no? Y soy totalmente consciente, o sea, yo y todos los que participamos aquí, que el futuro son las réplicas, no nos engañemos. El futuro son las réplicas, ¿no? Muchas gracias, Jaime, seguro. Jaime, perdona una pregunta. El mantener los planos originales, ese concepto incluiría la adopción, la incorporación de un motor. Evidentemente, en el 1915 el barco original, la réplica que hablábamos antes, no disponía de motor y ahora con la construcción actual sí que se le quiere dotar de motor. Eso entiendo que no rompe la filosofía. Un motor. Perdona, te he oído mal, ¿eh? No, perdón, te decía de que en el proyecto que tenemos de construcción de la réplica, no sé si me oyes mejor ahora. Sí, te oigo, tengo mejor, ahora te oigo. En el proyecto que comentábamos antes del barco de pesca es del 1915 y evidentemente no estaba dotado de motor. En la construcción actual de la réplica sí que queremos dotarlo de un motor intraborda. Esto evidentemente no rompe el concepto de réplica. No. Mejora la seguridad. Claro, y aparte que es necesario salir de puerto, etcétera. Yo entiendo que no rompe el concepto. ¿Puedo hacer una intervención a este respecto? En los barcos de regata clásicos, antiguos, hubo un momento durante los años 30, 40 que se introdujo los motores. Y hasta esos años 40, 50, 60, poco a poco el motor fue normal, pero al principio no lo era. Entonces, cuando montaban los motores, los barcos que antiguamente quiere decir hasta unos años antes no habían tenido motor, el secreto, lo digo para la réplica, el secreto estaba en no agujerear el codaste, porque al agujerearlo se debilitaba esa pieza que no había sido prevista para la hélice. Y por lo tanto se montaba el motor de manera en el centro, pero tirando hacia un lado, y el eje salía por el costado. Y ahí sí que había un refuerzo. Lógicamente, te puedo asegurar, como por ejemplo es mi barco, no es fácil de maniobrar en puerto. Pero esa sería, yo creo, la manera más correcta, manteniendo, por lo tanto, la estructura verdadera del barco de vela, del codaste, y esa sería, para mí, desde mi punto de vista, la mejor manera de mantener la originalidad del diseño. No toques el codaste. Es una sugerencia, no quiero decir que esa vaya a ser la norma, pero es una sugerencia basada en la tradición del pasado. Doy por descontado en cualquier caso, bueno, evidentemente las adaptaciones funcionales serán miles, pero lo que doy por descontado es que lo que se va a valorar en las réplicas es la fidelidad al modelo, la fidelidad o a la tipología, y evidentemente de cara a la administración marítima va a contar mucho que haya un plano original o que sea un barco tipo. Claro. Mantener las formas, respetar las formas. Claro, las líneas de agua, todo el perfil clásico de un barco en la embarcación. Por eso decíamos, hay parámetros como son francobordo y tal, que parece que Capitanía no es definitivo, pero que Capitanía los quería modificar y que seguramente crearían, repercutirían en un cambio. Jordi, voy a ser un poco gamberro, yo sé que me escucha mi decano, pero con los buques de alta velocidad, los de Dynamic Support Aircraft. Jordi, has de tancar el micrófono, si no se sent molt malament. Sí, voy a intentar ahora porque he perdido. De todas maneras, mientras el tema de los pilebots al principio no tenían motor
y sin embargo se les fueron incorporando y atravesaron el codastre y atravesaron lo que fuera necesario. Sí, claro. Incluso se ha modificado la posición del motor a medida que han ido reduciendo su tamaño, se han podido ir desplazando hacia popa y por lo tanto ganar espacio, ¿no? No, lo que quería comentarte, Jordi, no digo el nombre, pero es un asiero muy conocido, embarcaciones de sustentación dinámica del norte de Cataluña. Y bueno, cuando discutíamos en Madrid los cálculos de estabilidad, perdona, yo me encontré una dirección general mercante decimonónica. Por eso muy conservadora, ¿no? O sea, llegabas allá es que ni te entendía, ¿no? Por supuesto hay todo tipo de gente. He conocido grandes inspectores generales de buques, he conocido todo tipo de gente. Pero por eso me parece sumamente atractivo. Evidentemente es una reflexión como abogado. Con el concepto de réplica tienes un margen de maniobra que con la aplicación de la normativa es... Me complica mucho la vida, evidentemente. Intentar respetar formas antiguas con la normativa. Y luego ahora que no me oye nadie, voy a utilizar una expresión que decimos los abogados, ¿no? Hay tantas leyes de enjuiciamiento civil como jueces, pues lo mismo. Hay tantos reglamentos de reconocimientos de buques como inspectores. Y todos sabemos, los que estamos en esta profesión hace unos años, qué cosas cuelan en una capitanía y cuáles no. Quiero decir, que no se pueden decir aquí, quiero decir, pero... Muy bien. Oye, no sé si hay algunas preguntas más cuestiones. Sí, jo tenia Si la no, mà aixecada, vinga. perquè em sembla que és important. Aquí planean dos leyes y no confundamos. Puede haber barcos que estén en el registro de buques históricos de la ley marítima que no estén en la lista de patrimonio. En la lista de patrimonio, una réplica que no es 100% igual no va a ser declarada por la ley de patrimonio. Es decir, que aquí hay dos conceptos, ¿eh? No... Estamos de acuerdo. Estoy dejando en el tintero porque me da la sensación de que todos somos del ámbito muy marítimo, estoy dejando la dimensión de patrimonio cultural. Totalmente de acuerdo, Elvira. O sea, que no todo... Lo digo porque, Vicente, si tú, que eres una persona que buscas al 100% la fidelidad, no la busques en estos barcos, que lo que se está buscando es que vivan. Un poco el patrón sería lo que los ingleses, es decir, el National Historical Ships, tienen las de patrimonio, y estas entran directa siempre y cuando estén declaradas monumento nacional. Si no, no entran. Y tiene que ser al 100%. Yo, por ejemplo, en el tema de réplicas y patrimonio soy muy crítica, y para mí no todo lo que le llamamos réplica tiene que tener una traducción en la ley de patrimonio, porque me parece poco serio. Sí, pero Elvira, el reglamento la recoge. Sí, pero que la recoge en el reglamento no significa que las tenga que recoger la ley de patrimonio histórico. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es evidente, es decir, las categorías que ha mencionado Jaime, hay unas referidas a patrimonio y otras a reproducciones, y no se mezclan de alguna forma las dos. No. Bueno, era una de las cosas que nos costó más que se entendiera. Sí. ¿Más comentarios? Si no hay más comentarios, hemos más o menos... Perdó, Pere? Sí? Tenia la mà aixecada, puc dir una... Disculpa, que no, yo no veo lo de las manos. Disculpa, adelante, por favor. Vale. Jordi Piqué, de Cambrils. Hola, Jordi. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo, gracias por esta actualización de la información, y la verdad es de que en general, pues la impresión es buena, porque hay, por ejemplo, el aspecto este del voluntariado, que ligado con las asociaciones parece que es un camino que se puede avanzar, ¿no? Porque facilitaría más las diferentes actividades de las asociaciones, sin tener que pasar por personal, ¿no? Totalmente. Y la otra cosa es más concreta. Este certificado de cumplimiento
¿no? Si he entendido bien, que parece ser el punto clave de cada embarcación, ¿quién lo redacta? No, lo redacta la administración en atención a las funciones y finalidades que cuando tú pides la solicitud de inscripción, tú tienes que decir el estado de conservación y qué actividades o funciones vas a desarrollar. Exacto. O sea, un certificado para cada función, ¿no? Para determinar la función específica de esa embarcación en ese momento. Sí, claro. Ok, gracias. Perfecto. ¿Algún otro comentario? Si no, habíamos previsto más o menos que duraríamos una hora. El tema es muy interesante, seguro que quedan aspectos que nos gustaría volver a tratar. En cualquier caso, los podemos recoger dentro de lo que es la propia federación y si fuera conveniente haríamos una segunda edición con ya preguntas muy concretas. No sé cómo lo veis. Si no hay más cuestiones... Oye, encantado de haber podido compartir estos momentos con vosotros. Como he comentado, yo creo que ha sido una humilde aportación y además creo que había gente que también, tanto como yo, más que yo, ha contribuido en este largo caminar. La segunda parte, veréis cómo se hace una difusión por parte, he hecho la broma de que yo soy el telonero, porque veréis cómo las administraciones sacan pecho y yo creo que aquí se ha hecho mucho trabajo desde las instituciones y de las asociaciones. Y en tercer lugar, lo que hemos comentado en diferentes ocasiones, quien tenga dudas o que me mire con un poco de escepticismo, que se mire las páginas de Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, los voluntarios, los barcos, la enorme industria cultural, la enorme vocaciones marítimas que se genera, la dimensión económica social además, ¿no? Entonces, me parece que está todo por hacer en España. Yo creo que hay una puerta a la esperanza, ¿no? Que tardaremos, que nos costará. Como todo en la vida, pues no sale todo a la primera, ¿no? Pero yo creo que es un momento bonito, que el día que salga en el boletín oficial del Estado pelearemos con los inspectores de Capitanía Marítima, también nos ayudarán, es decir, habrá una tensión dialéctica, ¿no? Pero que se pueda hacer una industria de las réplicas, que se pueda incorporar al voluntariado como hacen buques, escuelas, en la cual el chaval pues está ahí, se le paga la manutención, evidentemente está asegurado, pero no cobra. Es decir, se pueden mover y yo creo que las experiencias europeas que podéis hacer vía internet son muy claras o en la página de European Maritime Heritage, un mundo que me parece sumamente estimulante, sumamente positivo. Y que vuestra asociación, que además tiene el valor de ser pionera, ¿no? En el caso catalán, va a tener un juego importantísimo, ¿no? Aquí hay toda una industria cultural muy potente por descubrir, ¿no? Muy bien, veo que Vicente creo que ha levantado la mano, no sé si quiere añadir algo más todavía. Sí, una última pregunta. Igual estamos hablando del voluntariado, igual como la marinería o los tripulantes de una embarcación que ahora es profesional, ¿este voluntariado podría acumular horas de navegación? Lo decimos porque muchas veces estudiantes recién salidos quieren buscar un sitio donde hacer horas de navegación y entonces entran dentro de la asociación y navegan con buques históricos. ¿Esto les podría contar como horas de navegación? Me escucha el decano y por eso me da un poco miedo lo que te voy a contestar, pero la EMSA, la Agencia de Seguridad Marítima Europea y las regulaciones y las directivas comunitarias son muy estrictas. Estoy pensando en el alumno de náutica, ahora si quieres hablamos del de formación náutico-pesquera. Son muy estrictas en cuanto al carácter de alumno. Un alumno es un alumno. Otro tema, y además tiene que hacer unas funciones y unas prácticas y una documentación en relación a esa formación de aprendizaje. Otra cosa es que esté retribuido o no. Y ahí es más discutible si entra bajo ese concepto de voluntariado y siempre referido a un buque embarcación histórica. Ojo. Sí. Muy bien. No sé, mi decano tendrá más razón que yo, ¿eh? Donde hay patronato dinero, pero... Con el tema de las prácticas, unas cosas son las prácticas de alumno, que es obligatorio que haya hecho unos créditos de la universidad, eso es una cosa. Otra cosa es como marinero de puente o marinero de máquinas, pero hoy es obligatorio un contrato de trabajo y quizá pues y la seguridad social y todo esto y un libro también de seguimiento. Todo eso todavía no está, quizá a lo mejor se reglamente en un futuro. Por lo menos como marinero de puente o como marinero
lleno de máquinas. Ahora, como alumno de Puente, que son primero 4 años de grado en la carrera para hacer esas prácticas. He visto un alumno que pase por la facultad podría embarcarse en estos barcos en función de los GTs, del tonelaje de registro bruto, y que le contara las prácticas. Eso es seguro. Sí, aparentemente es un tema por desarrollar, pero yo no vería especial problema que no hubiese relación laboral. Tampoco la hay con el alumno de náutica o el alumno de náutico pesquera. Hay un contrato de alumno, que eso no es un contrato laboral, ¿no? Pero evidentemente limitado a estos buques y embarcaciones históricas, ¿eh? Quizá podría facilitar esa inclusión el hecho de que hubiera algún tipo de convenios entre la Facultad de Náutica, por ejemplo, y las asociaciones de esas entidades, ¿no? Obviamente, y no nos engañemos, las administraciones y con buen criterio, lo que no quiere. Una cosa es que se desarrollen unas prácticas con una finalidad pedagógica y no digamos en un buque de interés cultural, y otra es que los metamos a trabajar en plan negrero, ¿no? Claro, claro. De hecho, mi decano sabe perfectamente un caso de una naviera histórica en España que está en un momento crítico y se le ocurrió meter a los alumnos de marineros sin pagarlos y evidentemente le dijeron, oiga, esto no cumple la legalidad, ¿no? O sea, como todo en España, hay que ser serios, ¿no? Efectivamente. Creo que Elvira levantó la mano también. Sí, porque en relación a este tema que has planteado, Vicente, y por una cuestión que nos atañe al Museo Marítimo de Barcelona y a través de José Miguel Manaute, hemos metido el tema encima de la mesa al director general esta semana. Y estamos esperando respuesta. Muy bien. No sé si había alguna otra mano levantada. Ahora, Elvira, entiendo por qué tengo una llamada del director general. Muy bien, muy bien. Pero yo he de confesar, bueno, Elvira también... en Madrid esto lo ven bien, ¿eh? No. O sea, yo soy totalmente optimista en la tramitación, ¿eh? No espero grandes contratiempos, me puedo equivocar, pero no creo que haya... Y evidentemente hay un cierto consenso, primero por respeto al derecho comparado europeo, segundo porque es un tema que suscita simpatía y comprensión, y tercero porque España llega muy tarde, ¿no? Ya. O sea, yo creo que en esto hay un cierto consenso, ¿no? Llega tarde, Jaime, pero es reglamento específico. Vamos a ser el primer Estado de la Unión Europea que lo tenga. Caray. Pero ley sí que hay, ¿eh? De Francia hay ley. Sí, pero reglamento específico no existe. Ya, me plantea la duda. Ley francesa sí, de patrimonio marítimo hay, porque la conozco. No, probablemente tengas tu razón. Yo estoy hablando de leyes, estoy hablando ya bajando el siguiente escalón. No, te entiendo. Es decir, yo espero que sea un buen instrumento y en cualquier caso, de la situación actual, si nos ponemos de manera fatalista o pesimista, es mucho mejor la situación que se genera con el nuevo reglamento que lo que tenemos ahora. Seguro. Muy bien, no sé si no hay más comentarios. Leonardo quería... Ah, sí, disculpa, no lo he visto, disculpa. No pasa nada. Seremos probablemente los últimos, aunque no seremos los últimos, pero yo creo que este reglamento, yo hablo una vez más para los barcos clásicos, o sea, no puedo hablar de los museos o de las asociaciones. Yo quiero hablar de los barcos, de lo que yo defino patrimonio histórico en manos privadas. Nosotros vamos a tener, desde nuestro punto de vista, la normativa más avanzada, la mejor, porque en los otros países los barcos clásicos de propiedad privada que se acogen a las ayudas o a las facilitaciones que la administración les pone, reciben una serie de obligaciones, en Francia incluso, hasta el punto de que casi no se puede ni vender el barco fuera de Francia. O sea, que se les ponen unas cadenas que al final le restan, le ponen el valor patrimonial histórico, pero le restan el valor patrimonial
económico, que eso para nosotros es tan importante como el histórico, lógicamente, ¿no? Y este reglamento viene a potenciar el valor patrimonial histórico sin tocar el valor patrimonial económico, que para nosotros es fundamental. Por lo tanto, yo encuentro este reglamento absolutamente avanzadísimo y muy logrado, mejor que el de otros países. Me alegro. Fíjate lo que te he dicho. Pero en cualquier caso sí que lo he comentado antes, es muy complejo combinar los intereses patrimoniales, de patrimonio cultural, de intereses privados. Es difícil combinar la parte de seguridad marítima con la parte cultural, las diferentes administraciones involucradas, es decir, tiene su pequeña complejidad, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo contigo que yo creo que da unas potencialidades que quizás no han sido todas las que queríamos los redactores o los que hemos estado en esta aventura, pero que son importantes, mucho más que lo que tenemos ahora, ¿no? Leonardo, lo único que tienes que procurar es que los del patrimonio, es decir, los museos, no te incoen un expediente en la ley de patrimonio y entonces no te lo vas a vender fuera. Eso está clarísimo. Yo voy a cuidar de mi barco como si fuera un museo, pero no quiero museos. Y yo recalco, bueno, manías esas de profesor, perdona que sea pesado, pero el papel importantísimo de las asociaciones, ¿no? Que, por ejemplo, esto no lo puede hacer un museo, ¿no? Ni el Museo Marítimo de Barcelona, que es una gran institución. Ese papel, el funcionario, el capitán marítimo, el inspector, cuando tenga ya en su chip la categoría de buque histórico, luego vosotros tenéis que hacer una gran labor de pedagogía. Y esa la tenéis que hacer las asociaciones. No la puede hacer el museo, por ejemplo, o los museos. Es decir, aquí cada pieza tiene su papel, ¿no? Es un reto que yo no conocía y que ahora que me lo has puesto, me los planteas, lo asumo. Seguro. Cuenta con nosotros. Muy bien. Oye, yo creo que ha sido espectacular la charla, el interés que ha despertado, las preguntas que también yo creo que ha despertado y las respuestas que de alguna forma yo creo que a partir de ese momento sabemos dónde encontrarlas o dónde hay que ir a buscarlas, ¿no? Bueno, yo creo que estamos al principio, no al final. No, bueno, por eso es bueno que se susciten preguntas, pero que esas encajen ya dentro de un marco que lo estimamos como positivo en este sentido y de una preocupación que de alguna forma nos puede ayudar a todos, ¿no? a conservar ese patrimonio. De modo que si no hay más preguntas, que seguro que habría más y que quedan en un cajón, como comentaba antes, pero que procuraremos recogerlas y aclararlas. Mil gracias, Jaime, por tu colaboración. Agradecer a todos los participantes la implicación que de alguna forma han tenido en este diálogo y simplemente anunciar que como federación continuaremos organizando ese tipo de charlas en temas que esperamos que sean interesantes y al margen de que organizarlas, a lo mejor en algunos casos valdría la pena que algunos de los participantes, por ejemplo, algún día podríamos invitar a Leandro a que nos explicara realmente qué es la Asociación de Patrones de Clásico Históricos, ¿no? O de buques históricos. Con mucho gusto. Por tanto, planteo ya ese reto y a gusto estoy convencido que lo puedo recoger como secretario. Comentaros solamente que en la próxima charla, que será el día 28 de mayo, ya tal como he comentado siempre, las hemos situado en el último viernes de cada mes, tendremos como invitados a la asociación Gapamar, que es la asociación que hay en la Cataluña Norte, ¿no? Y la que son muy activos también precisamente en la conservación de patrimonio. Por tanto, ahí algunas de esas dudas que decíamos y planteábamos con la legislación francesa, pues igual las podemos aclarar también en este punto, ¿no? Ellos nos explicarán cuál es su trayectoria, cuáles son sus planes. Han hecho una labor importante de recuperación, además de un buque, del Carlantain, y yo creo que estamos en plena colaboración también en algunas actividades, por tanto creo que también puede ser una charla interesante. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, gracias. Bueno, me tenéis en la Facultad de Náutica, que como sabéis, en la Facultad de Náutica todo lo que flota nos interesa, con lo cual espero que nos sigamos viendo.